Creo que ya estoy grabando. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar con el examen. Ok. Tú tranquila, todo va a salir bien. Ok. Bueno, tu primer pregunta. Explica cuáles son las fuerzas necesarias para modelar físicamente la trayectoria de cenizas expulsadas por un volcán en todas direcciones. ¿Puedes repetir lo que tengo que modelar? Bueno, puedes repetir la pregunta. Sí. ¿Cuáles son las fuerzas necesarias para modelar la trayectoria de cenizas que fueron expulsadas por un volcán? Pues supongo que primero tendría que... Es que, por ejemplo, usted dice que tengo que decir igual la dirección, como si tuvieran un vector, ¿o no? Pues sí, van a tener un movimiento, ¿no? Bueno, Pero entonces... aquí la pregunta, ajá, Ok, pues supongo que ahí igual tendría que ir la fuerza de resistencia para saber más o menos hasta dónde llegarían. Al menos yo lo veo así porque en las partículas bueno, al menos en lo del reto, yo vi que, por ejemplo, si tenía un modelo lineal, pues con eso que le digo de que, o sea, de que con la fuerza de resistencia era con lo que se podía como obtener con sus fórmulas. ujú. Si la pregunta, si quieres te la pongo un poco más, un poco diferente, ¿cómo modelarías la trayectoria de pues, cenizas que fueron expulsadas por un volcán? ¿Con qué fuerzas las modelarías? ¿Qué fuerzas tú tomarías en cuenta para hacer ese modelamiento del movimiento? Pues como le digo, o sea, no sé si se refiere a de que a fuerza de resistencia, boyante y todo eso. Pues dime tú. ¿Tú Bueno, qué fuerzas tomarías en cuenta? ah, Solo yo qué fuerzas. le digo, tomaría en cuenta la fuerza de resistencia del aire, porque se supone que las partículas están muy chiquitas, entonces lo único que las va a detener son la resistencia del aire, entonces así es como yo podría modelar esta situación. Ok. Y número 2. Existe una población que está cercana a ese volcán, para la cual es necesario dar una solución que determine la trayectoria de las partículas, a fin de identificar los riesgos que corre la población. Entonces, en primer lugar, ¿qué harías para determinar esta solución y cuáles serían tus parámetros de entrada? Primero que nada, creo que tendría que tener un modelo o una función que me dijera cómo están avanzando las partículas respecto al tiempo. Y entonces así pues yo podría saber si, o sea, cuánto tiempo va a tardar en desintegrarse y si las partículas llegan antes de ese tiempo o después de, y entonces pues así es como se podría saber si va a afectar al pueblo o no. ¿Okay? ¿Y tus parámetros de entrada cuáles serían? Mis parámetros de entrada tendría que ser pues la densidad de las partículas. mm, pues, ¿qué más podría ser? Ay, déjeme le pienso, mis. Am, Sí, un poquito de tiempo. pues no sé si, por ejemplo, sea como en el reto de que velocidad, o sea, sí la velocidad, porque también tengo que saber como que cuánto están avanzando y pues ya el tiempo le digo yo tendría que despejarlo, pero sí tengo que saber su velocidad y también tendría que poner como que un intervalo
que aquí, bueno, ya estaría aplicando el método de Euler. Y pues posición inicial y la posición final. Y bueno, al menos creo yo sería como que lo único que consideraría. Ok, y última pregunta ya para terminar. ¿Cuál información te dará la solución para determinar si la población cercana al volcán está en riesgo o no? Bueno, es que yo había hecho un caso como este, entonces lo que yo hice para este caso fue que tuve que ver, bueno, en ese caso me decían de que si en tantos segundos las partículas llegaban al pueblo, no se podían desintegrar, entonces que sí el pueblo no se iba a salvar, pero que si sobrepasaba ese tiempo, entonces las partículas sí se iban a como a desintegrar y entonces pues el pueblo sí se iba a salvar. Entonces yo creo que tomaría en cuenta el tiempo. Ok, pues eso es todo. Ok, Muchas gracias. Sube sí, tu video, por favor. sí, claro, Miss. ¿Cuándo podría saber mi calificación?